En el año 2012, Enrique Peña Nieto fue elegido presidente de México, trayendo grandes proyectos de transformación para el país, especialmente en el sector energético. Un sector controlado por décadas por Petróleos Mexicanos, Pemex, y que desde la expropiación petrolera en 1938 no se permitió la presencia de capital privado y mucho menos la participación de empresas extranjeras en materia de extracción. Para el 12 de diciembre de 2013, poco más de un año de estar en la presidencia, Enrique Peña Nieto había logrado que el Congreso mexicano votara a su favor las modificaciones constitucionales de la reforma energética, permitiendo, entre otras cosas, la presencia de empresas extranjeras y capital privado. A lo largo de los interminables debates en 2013 en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, varios puntos llamaron la atención, entre ellos, ningún partido político hizo la más mínima mención sobre el tema de las energías renovables. Y en cuanto a materia de extracción de hidrocarburos, ningún partido mencionó las consecuencias ambientales de seguir explotando petróleo en el Golfo de México, así como las nuevas formas de extraer gas, como es el shale gas. México se encuentra en la lista de los 10 países con mayores reservas de shale gas, ocupando la sexta posición con una reserva de 545 billones de pies cúbicos, según datos de la agencia estadounidense Energy Information Administration. ¿Pero qué es el shale gas? En France, il faut descendre à 3000 mètres en faisant un puits vertical d'abord, donc on descend à 3000 mètres. En Pologne, il faut descendre à 4000 par exemple. Aux États-Unis, il faut descendre à 1500-1800 mètres, donc c'est pas tout à fait la même chose d'un pays à l'autre. Donc pour la France, on descend à 3000 mètres. Après, on fait un forage qui fait un coude. Et une fois que le coude est fait, on fore encore 3000 mètres horizontalement. Hein, c'est-à-dire qu'on fait un angle droit. 3000 mètres vertical, 3000 mètres horizontal, sauf que c'est pas un angle droit, c'est une grande courbe qui fait à peu près 600 mètres pour arriver à ce que la tête de la foreuse tourne. Donc 3000 mètres. Et une fois qu'on a fait donc, ces deux segments de 3000 et 3000, qui sont continus, on va injecter à peu près 20 millions de litres d'eau. Par chaque par chaque fracturation. Con esta gráfica podemos entender a detalle la explicación que nos dio Isabelle Levy, miembro del colectivo Pays Vertois, quienes están en contra de la fracturación hidráulica en Francia. Al fracturar las rocas ya no hay marcha atrás, pero lo más sorprendente es que con esta técnica no se extrae gran cantidad de hidrocarburo. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fracturation hydraulique, elle est dangereuse, quelle que soit la manière dont on s'y prend. Qu'on s'y prenne avec de l'eau propre, qu'on s'y prenne avec du propane, qu'on s'y prenne sans produits chimiques, qu'on s'y prenne avec des soi-disant produits bio, ce qui est dangereux, c'est de fracturer. Parce qu'une fois qu'on a fracturé, le sous-sol, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas refermer derrière. Bon. Il n'y aura pas une armée de petites taupes qui va descendre avec des petites pelles pour boucher chacun des petits trous. On ne peut pas refermer, on ne peut pas revenir à la situation initiale. Mais, ça il faut le savoir, quand on extrait des hydrocarbures par le moyen de la fracturation hydraulique, on laisse 95% des hydrocarbures dans le sol. Une fois que l'exploitation est terminée, il reste 95% des hidrocarbures. El pasado 5 de mayo de 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París, llevó a cabo su reunión anual en donde Kumi Naidoo, director ejecutivo de Greenpeace, participó en la mesa redonda. ¿Es un riesgo invertir en los combustibles fósiles? Investing in shale gas, for example, is a problem because there are lots of climate and you know, let's be clear, shale gas is CO2, right? However, in addition to it adding to CO2, shale has the danger of releasing methane, right, which is worse than CO2, and also we have seen serious risks, especially where it's close to where people live, in terms of seismic activity and minor earthquakes, as well as in the US we've seen places where people's water has been contaminated and people don't have clean drinking water in the neighborhoods and so on. So what we are saying basically is that we can't switch off fossil fuels tomorrow, but new investments
should not go in fossil fuels. New investments should go into clean energy options, and let's look at how we transition from those dirty energies over the coming decades, so that by 2050, right, the world is 100% of fossil fuels. La contaminación no se ve en los pozos de shale gas, y estos tienen una vida de explotación de entre 1 año a 1 año y medio como máximo. Después son sellados, pero ese 95% de hidrocarburo no extraído subirá poco a poco. Le vrai problème, c'est que quand on fait un puits vertical pour aller à 3000 mètres en dessous, on met des tuyaux en métal et on met du ciment. Mais la garantie de fiabilité de ces tuyaux et de ce ciment, c'est d'à peu près 25 ans. Donc dans 25 ans, le tuyau il sera tout fissuré, il sera tout mangé par la corrosion. Donc les hydrocarbures, s'ils remontent même très lentement, dans 25 ans, ils passeront par ce tuyau. Et passant par ce tuyau, ils iront rejoindre les nappes phréatiques. Passant par ce tuyau, il ira rejoindre l'atmosphère. Et donc tous ces hydrocarbures qui sont extrêmement nocifs pour les gens vont de toute manière remonter. Mais c'est une pollution qui n'est pas immédiate et c'est une pollution qui ne se voit pas. Habiendo tantos problemas ambientales con este tipo de extracción y sabiendo que no son energías renovables, ¿por qué no hay un cambio radical en materia de política ambiental? The reason is that too many of our governments have actually been captured by the interests of the oil, coal and gas companies, right? And too many of our politicians, even where there are state-owned companies like Pemex, for example, their real power and their real control over the society actually comes from controlling energy, because you can always say, oh, energy is so vital, we have to have it. And if you control it, you are being able to have huge power and you can influence. So if you take the United States as a good example, actually, why do we not have movement on clean energy as much as we should? For every member of Congress in the United States, the oil, coal and gas companies sponsor a minimum of 3 and a maximum of 8 full-time lobbyists to make sure that no legislation passes. A similar thing is happening in Mexico as well. Yes, Greenpeace is there together with other environmental organizations trying to present the alternative perspectives. But let's be honest, the power and the access to media and the real access that these oil, coal and gas companies have compared to what the civil society has is very, very uneven. So if you ask me why is it that our governments are not changing, is that in too many places around the world, our governments have been captured by the very same fossil fuel companies that we need to put out of business ultimately. Se preguntarán por qué tuve que consultar a Isabelle Lévy, miembro del colectivo Pays Fertois, una comuna francesa de Île-de-France. Simple, desde su llegada al poder, tanto el presidente de Francia como el de México, ambos gobernando desde 2012, han estado colaborando de manera estrecha, y de lo que poco se habla es que en Francia fue aprobada una ley que prohíbe el shale gas, conocido en francés como gaz de schiste. Esta ley debió ser aprobada bajo una fuerte presión social entre los que estaban el colectivo Pays Fertois. Para el 10 y 11 de abril de 2014, el presidente de Francia, François Hollande, realizó una visita a México en donde fue recibido por Enrique Peña Nieto. Ambos presidentes fueron testigos de las firmas de diversos acuerdos, entre ellos un protocolo de cooperación entre Pemex y la empresa francesa de gas, GDF Suez, para promover el desarrollo energético en México. Va à présent être signé le protocole d'entente et de coopération entre les entreprises Petróleos Mexicanos et GDF Suez. Signera au nom du Mexique M. Emilio Lozoya Austin, PDG de Petróleos Mexicanos. Signera au nom de la France M. Gérard Mestrallet, PDG de GDF Suez. Semanas después de esta firma, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, realizó una visita oficial a Francia. Le pregunté si no era contradictoria la política francesa de tener prohibido el shale gas en su territorio e irlo a explotar a otros países como México. Y esta fue su respuesta.
No creo que lo que se haya, el MOU que se haya, el Memorandum of Understanding que se haya logrado, haya sido un compromiso en materia específica de explotación. Una declaración contradictoria por parte del secretario de Economía, ya que él también estaba presente en el acto de firmas de acuerdos el 11 de abril. Incluso, él mismo firmó uno y los presidentes también hablaron del tema. En materia energética, se suscribirán acuerdos para ampliar la cooperación técnica en temas como energía nuclear para usos pacíficos, área en la que Francia destaca a nivel mundial, lo mismo que en exploración y producción de hidrocarburos, así como acciones para enfrentar el cambio climático y sus efectos. Troisième domaine, c'est celui de l'énergie, de toutes les énergies, c'est-à-dire aussi bien l'énergie nouvelle, les éoliens, le solaire, tout ce que nous pourrons faire ensemble, les énergies fossiles, et notamment sur la producción pétrolière. Ahora bien, ¿qué opinan los legisladores mexicanos sobre la contradicción de la política francesa o de la apertura del sector energético a empresas extranjeras? Queda claro que nunca hablan de los impactos ambientales. Pude hablar con dos de ellos que se encontraban en Francia durante la reunión anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en mayo 2014. Vamos a ver qué tanto se puede en México, pero sí, evidentemente hay otra política por parte del gobierno francés en cuanto también su visión sobre las empresas del Estado y los sectores estratégicos. México ha decidido la agenda del presidente Peña entrar en un proceso de liberalización mayor, incluso de sectores estratégicos como la energía, y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es parejo. No hay privilegio para ningún país, sino para el que haga la mejor oferta, ya sea nacional o sea extranjero, en los sectores que Pemex no se reservó después de la ronda cero. La apertura es al sector privado nacional y extranjero, sin etiqueta de país. La única etiqueta es que hagan la mejor oferta para Pemex, para México, y para ellos será. Para poder tener mayor detalle de lo que hará GDF Suez en México, solicité una entrevista con algún responsable de la empresa francesa. La respuesta fue la siguiente. Desafortunadamente no podemos responder positivamente a su solicitud en los tiempos solicitados. Asimismo, no podríamos darle mayor detalle que lo que hemos informado a través de nuestros comunicados de prensa que le entregué la semana pasada. Saludos cordiales. Efectivamente, recibí un comunicado por parte del área de prensa de GDF Suez que decía lo siguiente. Con motivo de la visita de una delegación oficial francesa en México, Gérard Mestrallet, presidente y director general de GDF Suez, firmó un protocolo de entendimiento y de cooperación con Emilio Lozoya, presidente y director general de Pemex, con el fin de desarrollar proyectos de gas natural y energético en México, contando con la presencia de los presidentes de México y Francia, Enrique Peña Nieto y François Hollande. Con este protocolo, GDF Suez y Pemex ponen en marcha un proceso de colaboración de proyectos futuros de desarrollo como infraestructura de gas natural, instalaciones de licuefacción y central de gas. Tras la firma, Gérard Mestrallet, presidente y director general de GDF Suez, declaró que, para GDF Suez, esta firma es una muestra de la participación de nuestro grupo en el desarrollo de infraestructura energética en México. Uno de los elementos esenciales de nuestra estrategia es tener presencia en los mercados con gran crecimiento, y México es un mercado que promete. Es el primer protocolo global que firma GDF Suez con Pemex por una duración de 2 años. Cabe recordar que GDF Suez ya colabora con Pemex en una segunda etapa del gasoducto Los Ramones de 740 kilómetros. Fin del comunicado. Oui, c'est absurde, bien sûr, c'est malhonnête, c'est absurde. Et effectivement, la France, qui a interdit sur son territoire, ne s'interdit pas de le faire dans les pays où c'est pas interdit. Oui, oui, c'est très malhonnête. The problem you talk about also happens within Europe. So, for example, Sweden, the Swedish government says to its people, oh, we are very renewable, very environment friendly, but the Swedish energy company Vattenfall is doing coal in Germany and elsewhere in Central and Eastern Europe. The reality is there's lots of hypocrisy and contradiction, but the important last thing I would say is that we need to understand that what is at stake here
is huge, right? It is about whether in fact humanity can continue to exist on this planet. And it's not about saving the planet, because, you know, if we warm the planet up to a point where we cannot exist, the planet will still be here. Yes, it will be bruised, battered and scarred by humanity's crimes against it, but, you know, the forests will grow back and the oceans will replenish and so on. What is at stake here is whether humanity can live in a mutually interdependent relationship with nature for centuries and centuries to come, or put differently, this struggle is about securing our children and grandchildren's future. And however difficult the choices might be, and however difficult the changes we need to make, however difficult it is to get off fossil fuels and get onto renewables and scale up renewables, it's worth doing, because what is at stake is securing our children and grandchildren's futures, and that should be enough motivation for people with decency to live with some sense of intergenerational justice.